Dudoso Mateo y Apocalipsis, considerado en el mismo Israel en un momento dado como apócrifos. Ay, profesor, ¿pero dónde viene esto ahora, profesor? Sí, esta es la continuación de Dios de mi padre para poder analizar el castrochavismo y el uribismo, que resultó más malo que el castrismo y el chavismo juntos por la cantidad de asesinatos que han visto, y que vemos que en universidades, en la plataforma de la revista Semana y todas las cuestiones de medios de comunicación como Caracol y todas esas cuestiones, deforman y tratan ahora de hacer ver en entrevistas con opositores colocados por la misma universidad que le hacen preguntas a Uribe, y que aparece como una mansa paloma que no sabe nada, que no ha hecho nada, que no ha dicho nada, que le han creado calumnia, pero es para mantener los seguidores de este hombre que ha resultado peor que Castro, porque los Castro cuando fusiló en Miami, y estamos hablando de un hombre que apenas se sabe el ABC del comunismo, y un Chávez que comienza el otro día y logra unas cuestiones, pero que ya desde los tiempos antiguos, cuando vemos las deformaciones de los libros apócrifos y vemos unos misterios de España antes de la penicilina, cuando los niños tenían cara de ancianos y que veíamos esas grandes caminatas por las calles de esa Barcelona, donde un niño ve acribillado a tiro a su padre, quien al morir no le queda más remedio que vivir en el sótano de un viejo periódico o de un periódico de la ciudad, y ahí comienza sus pininos literarios. Y decir que en esas calles donde caminaban y habían procesiones y beatos y mártires por todas las calles, y bandas de figuras negras que recorrían las noches derramando sangre, procesiones, desfiles de santos y generales que olían a muerte y a engaño, de discursos incendiarios donde todos mentían y donde todos tenían la razón. La rabia y el odio que años más tarde llevaría a unos y a otros a asesinar en nombre de consignas grandiosas y trapos de colores. En nombre de consignas grandiosas y trapos de colores, sean rojos y sean azules. Y se empezaba a saborear en el aire envenenado de esa Barcelona misteriosa. La bruma perpetua de la fábrica repasábala sobre la ciudad y la raptaba y enmascaraba sus avenidas empedradas y surcadas por tranvías y carruajes. La noche pertenecía a la luz de gas, a la sombra de callejones quebradas por el destello de disparo y el trazo azul de la pólvora quemada. Eran años en que se creía y se crecía a prisa. Para cuando la infancia se le caía ya de las manos, muchos niños ya tenían cara y mirada de viejo. No se conocía la penicilina. Y así por el estilo, cuando ya llegamos a historias de aquellas viejas doctrinas donde solamente se salva la doctrina del cristianismo tergiversada en las lenguas griega y romana, y que van dando origen a otras cosas, allá los libros apócrifos de Mateo y libros apócrifos como el Apocalipsis, se deducen sencillamente porque acerca de la fecha de estas composiciones es posible ser preciso. Podemos decir que el cuidadoso examen de varios detalles hace probable que Mateo en griego sea anterior al 70 después de Cristo, pues no alude a la caída de Jerusalén, asunto que era tan importante para un judío como el que no hubiera podido pasarlo en silencio. Marcos, que reproduce en parte la enseñanza de San Pedro, debió escribir hacia el año 60, y Lucas, cuyo optimista opinión sobre los gentiles hubiera sin duda sido sacudida por la persecución neroniana, lo hizo probablemente hacia el 63. No conoció al Señor, pero sin embargo todas estas cuestiones y estas tergiversaciones crean una doctrina
que se salva porque es profundamente humanista. Y al ser perfectamente humanista puede ser utilizada en las diferentes concepciones políticas, como fue el cristianismo político y los 4 evangelios que hubieron. Porque no podemos negar que todo comienza cuando la situación se hizo todavía complicada a comienzos del siglo V, cuando Juan Crisóstomo, un hombre que era dominante y obstinado, se convirtió en obispo de Constantinopla e intervino violentamente en los asuntos de la corte y en las vidas de los cristianos ricos de la ciudad. Fue desterrado 2 veces por lo menos por instigación de la emperatriz Eudonia y a pesar de la protesta. Así, querido profesor, ¿cómo usted descubre todas estas cosas, profesor? Sí, porque aquí ya nos perfilaríamos a una filosofía que estaba existiendo llamada grecorromana y que tiene en sí de base el estoicismo, cayendo Cristo en un estoicista. Y es por eso que los filósofos de Roma no tuvieron en el siglo I del imperio una existencia pacífica, especialmente los estoicos, que su mayoría mantenían opiniones republicanas. Su propaganda contra el despotismo probó represalia de una serie de emperadores como Tiberio, Claudio, Nerón, Vespasiano, que desterró a todos los filósofos de Roma en el año 71. Es decir, principalmente, aunque no de modo exclusivo, de quienes tenían hacia el dominazgo o el dominio. Este estado de cosas, combinado con el exceso de interés por el pensar, el analizar, que mostraban los italianos de aquellos días, ayudó a explicar por qué después de un periodo inicial en el que sobresale la figura del español Séneca, estos estudios y especulaciones fueron dejados en gran parte a griegos y orientales, hasta aquellos accidentes que quedarían en el campo escribieron finalmente con mucha frecuencia en griego y las grandes deformidades en romano. Por eso es que cuando ya nosotros tenemos que hablar de libros apócrifos, se mira y se ve claramente cómo los evangelios canónicos, por ejemplo, y esos niños ancianos, no existía la penicilina por las enfermedades y las cuestiones, dan origen a lo que se conoce como los comienzos del cristianismo. La obra de un Jesús, es imposible escribir una vida de este señor que se ajuste a nociones modernas de historia. Es muy poco lo que sobre él puede establecerse con una precisión cualquiera, ya que los primeros escritores que se dedicaron a dar cuenta de sus actos y comportamientos no tenían intereses que fueran estrictamente históricos en el moderno sentido de la palabra. Trataron simplemente, como ya todos sabemos, de reunir aquellos dichos del que era su maestro, los dichos del maestro, de aquella gente que se reunía a su error, aquellos episodios de su vida y las grandes mentiras que surgieron a su alrededor y a la prueba que estaban ofreciendo de la naturaleza y la finalidad de su misión, centrando lo que reunía en torno de ciertos temas principales y siguiendo las convenciones literarias de los tiempos. Por eso es que llega un momento en que cuando ya se da y se entiende qué es esto de los conflictos entre Roma y Constantinopla y por qué el triunfo del catolicismo, por ejemplo, con la muerte de Juliano y la acción de Valentiniano y Valente, y la restauración pagana se hundió en el cristianismo. El paganismo se bañó en las aguas del cristianismo y reanudó un progreso, pero al mismo tiempo resurgió la controversia cristiana, si bien en un tono menor, en una serie de centros que llegan hasta Milán, cuando Ambrosio tuvo que enfrentar como obispo a ciertos empecinados arrianos apoyados por la emperatriz Justina. Este conflicto entre Roma y Constantinopla, donde el obispo de Constantinopla no tenía ningún derecho a reclamar la paridad con las otras grandes sedes metropolitanas de la Iglesia antigua, todavía menos estaba en condiciones de competir con Roma, que se jactaba de una tradición excepcional, no puesta en duda hasta entonces por nadie. Por otro lado, es fácil comprender cómo los emperadores que gobernaban o residían en el este jugaron útil elevar al obispo de su capital a la preeminencia,
casi invariablemente se mostraba sumiso a sus deseos. Y es por eso que aquellos libros que aparecen en tiempo discorde de lo que fue la realidad y donde se empiezan a inventar grandes cosas de milagros, como que la Virgen María con las materias fecales del Señor y la orina sanaba, era quizás aquella cosa, un refrigerio para el alma de lo desconocido, de aquellas infancias y aquellas gentes míseras de aquellos pueblos, porque todavía en la época de los misterios de Barcelona, que se desconoce la penicilina, los niños crecían ancianos, llegaban a los 12 años ya con cara de anciano. Entonces todas esas cosas tenemos que también ver cómo hay una parte fundamental en que el hombre va viviendo sus realidades y tiene que crear ampollas, tiene que crear vacunas, etcétera, etcétera. Y así nosotros vemos cómo la eclesiástica, sin consideración por cualquier otra cosa de títulos y en preparación para que Bizancio ejerciera jurisdicción ecuménica de un modo directo en cuanto a la Roma más antigua, hubiera perdido toda significación política. Y es por eso que nacen los famosos libros apócrifos, donde están señalados los mismos libros que llaman al vivísimo interés de los primeros cristianos en la vida de Jesús y los apóstoles, que explican el origen y la difusión de las llamadas apócrifos del Nuevo Testamento, entre los que están Mateo, Apocalipsis, Hebreos, porque este término apócrifo no tuvo pues el sentido peyorativo que le es hoy inseparable, porque en aquellos tiempos se aceptaba todo, pero hoy que cuando pasa el tiempo y se analizan las cuestiones históricamente, se analiza todo, aunque la doctrina ahí escrita es netamente humana, y como se viene viendo el humanismo del siglo X y pico hacia acá, denotaba simplemente un escrito sagrado y misterioso cuyo significado estaba inevitablemente escondido para la mayoría de los lectores, como reservado para los iniciados. Por esta razón, muchas de estas composiciones fueron consideradas durante mucho tiempo como inspiradas y tuvieron acceso a los cánones finalmente. Sin embargo, su tendencia a traficar con los milagros y sus evidentes exageraciones, combinadas en su defecto de estilo, impedían su expulsión, y esto sirvió para poner de relieve la suma de falsificaciones que habían llevado a su composición. Entre estos evangelios tenemos los hebreos, tenemos San Mateo, tenemos Santiago, que es un hermano del Señor y representante de ese cristianismo que observaba estrictamente la práctica judía. El Evangelio de los egipcios, evidentemente inspirado por el gnosticismo y conocido por los maestros de la escuela cristiana de Alejandría. El Evangelio de Nicodemo, que contiene los hechos de Pilato y el relato del descenso de Cristo al Averno. Sobre Pilato hay una literatura completa destinada a reivindicarlo y hacer de él un testigo de la verdad del cristianismo, lo que estamos viendo en esta Colombia, que ahora ciertos grupos políticos hablan de castrochavismo, cuando ya se pueden contar la gente fusilada, y que realmente todo, cuando se sabe el ABC de los cambios, es lo que debe suceder en estos países atrasados y desarrollados, cuando aparecen gentes como la gente que domina a un ejército para masacrar a su propio pueblo, a inocentes, a falsos positivos, a niños, mujeres, sencillamente porque no son del grupúsculo, porque tememos perder el poder. Y esto fue lo que dio pie a que existieran evangelios apócrifos y se inventaran tantas cosas. El Evangelio de Tomás, también descubierto recientemente, es una traducción del Copta. Existen además los evangelios de la infancia de Cristo, siendo el más importante de ellos el conocido como Proto-Evangelio de Santiago. Y de todos estos textos mencionados hasta ahora sobreviven considerablemente solo fragmentos y algunas traducciones en una diversidad de idiomas. En Hamadishito, por ejemplo, se han descubierto en copto 50 obras apócrifas de los evangelios, epístolas, hechos, apocalipsis, generalmente de una naturaleza herética y gnóstica. Algunos otros evangelios apócrifos solo se mencionan vagamente y no tiene sentido que describir sus características.
Por lo tanto, cuando vemos que todas estas cuestiones religiosas están correlacionadas con la política romana, caída de Bizancio, Constantinopla, obispado, vemos que sí pudieron ser tergiversados y que no son como están escritos en lo que nos llaman a nosotros aquí bibliomanía. Por lo tanto, cuando vemos unas plataformas de determinados medios de comunicación y vemos a 7 o 20 muchachos con pancarta preguntándole a un expresidente que tiene problemas jurídicos y partidos fundados como y dominados como el Centro Democrático y medios de comunicación como Caracol y los demás, vemos cómo tratan de defenderlo y la misma palabrita castrochavismo, pero resulta que el uribismo ha dejado más muertos que Fidel Castro y Hugo Chávez juntos. No vamos a defender ni al uno ni al otro, pero se hace necesaria la presencia de una nueva justicia en Colombia y un nuevo ejército nacional. Porque de lo contrario ya no se están peleando con la espadita de Simón Bolívar, ni se están necesitando presidentes débiles que no sepan hacer cambios estructurales en una nación. Ya nos dimos cuenta y en la pasada clase pude demostrar cómo la mercancía de la economía esclavista que da inicio al precapitalismo, capitalismo prehistórico, aplasta a los verdaderos dueños de la América, que eran los indios, esos indios que fueron acabados poco a poco y que andan famélicos por ahí y que en Estados Unidos acabaron hasta con el último mohicano. Por lo tanto, cuando el padre muere a tiros en una calle de Barcelona en brazos del hombre que es guiado por un ángel, pero que es un ángel humano, se llama ángel porque le ayuda en ciertas cosas, pero al mismo tiempo le utiliza. Vemos cómo los niños envejecen, siendo niños con cara de anciano debido a las incertidumbres y a la boca de la muerte constante en esa España. En esa España de los tiempos antes, esa España de antes de la penicilina. Lo continuamos en la próxima porque esta cuestión de religión y política, vimos cómo los púlpitos cristianos se prestaron para llevar a la presidencia a varios presidentes del Centro Democrático. Entonces son temas muy delicados y cuando a uno lo van a entrevistar y uno va a dar una conferencia en una universidad, pero la una es del bando opuesto, el tipo sale huyendo, pero cuando son del propio bando sacan unas pancartas, le hacen preguntas y el tipo habla y habla y él mismo se hace aparecer como si fuera uno de los tres de la Santísima Trinidad. Gracias, profe. Muy bien, nos vemos en la próxima y quiero darle fin así con las calles llenas de procesiones y los niños con cara de anciano en las calles de los misterios de Barcelona, donde existió una calle llamada la calle del Indio. Nos vemos en la próxima.